Hoy finalizamos el año litúrgico y curiosamente la liturgia nos presenta el Evangelio de Cristo crucificado, Cristo en la cruz. ¿Por qué? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué la liturgia nos presenta el día nada más y nada menos de la fiesta de Cristo Rey, Cristo que tiene que reinar en todos los corazones, nos presenta a Jesús en la cruz? La primera imagen que se nos viene a nosotros a la cabeza es Cristo cuando venga al final de los tiempos a instaurar su reino en todos los corazones, que vendrá de una manera triunfal. Pero no, el Evangelio de hoy es el Evangelio de Cristo crucificado en la cruz. ¿Por qué la liturgia nos presenta este Evangelio? Es una pregunta importante que tenemos que hacernos. La imagen que tenemos nosotros de los reyes aquí en la tierra, pues que son personas muy poderosas, que viven con toda clase de lujos, que viven en palacios, que gobiernan, que mandan. Esa es la imagen que tenemos nosotros de un rey aquí en la tierra. Y en cambio la liturgia nos presenta a un Cristo crucificado. Esto es algo que tenemos que preguntarnos el por qué. ¿Por qué la liturgia nos presenta a un Cristo en la cruz? La imagen en la cual se nos presenta a Cristo Rey es un Cristo que su trono es la cruz, su corona es una corona de espinas y su cetro es una caña. ¿Cómo es posible eso? Para entenderlo mejor todo, vamos a ver cómo concebían los cristianos la muerte por crucifixión. No era solamente un sufrimiento físico, era también un sufrimiento moral y psicológico. Lo que pretendían los romanos era infligir el máximo sufrimiento, tanto físico como psicológico, para escarmiento de todos los delincuentes. Por eso, incluso, los crucificaban desnudos, a excepción de Palestina, que ahí les ponían el paño de pureza. Pero la pretensión que tenían los romanos era infligir el máximo sufrimiento, tanto físico como psicológico. Y eso lo podemos ver, que concebían la crucifixión así como un espectáculo para infligir el máximo sufrimiento, lo vemos en la misma cruz. Se burlan de él los romanos, se burlan de él el pueblo, y se burla incluso hasta el mismo ladrón. Todos se burlan de Jesús. ¿Por qué? Porque la crucifixión estaba concebida así, como un espectáculo para dar un escarmiento a todos los delincuentes, infligiéndole el máximo sufrimiento físico y moral. Para entender mejor el reinado de Jesús, vamos a ver la actitud y el comportamiento de los dos ladrones. Pero hay que tener en cuenta que los romanos no crucificaban a los ladrones. Eran muy inteligentes y no crucificaban a los ladrones por una razón muy sencilla. Si los crucificaban, ya no cobraban. ¿Cómo es la forma que tenían los romanos para cobrar lo robado? Muy sencilla, no se complicaban la vida. O bien los vendían como esclavos, o bien los reducían a la esclavitud, y de esta manera ya cobraban. La cruz estaba reservada para delitos mayores, no para los ladrones, sino para delitos mayores. ¿Y qué delitos eran esos? Pues en el caso de los dos ladrones, dice el evangelista San Marcos que eran listes, que eso quiere decir que eran revolucionarios, según nos dice el historiador judío-romano Flavio Josefo. O sea, que eran revolucionarios. Y claro, eso sí que les hacía daño a los romanos, que a ellos se les presentara una revolución contra ellos. De todas formas, el pueblo judío sabemos de sobra que estaba sometido bajo el yugo de los romanos, y tener revolucionarios, eso desde luego no le interesaba de ninguna manera a los romanos. ¿Y qué era lo que pretendían los revolucionarios? Instaurar el reino de Dios aquí en la tierra, pero hacerlo por las armas, con las armas. Era, por ejemplo, lo que pretendían los celotes. Algo parecido pretende la teología de la liberación, que es una mezcla entre marxismo y evangelio. Y pretende eso, instaurar un reino de Dios aquí en la tierra. Un reino de Dios en lo cual lo más importante es la justicia social. Eso es lo más importante. Y los cristianos no somos trabajadores sociales. Somos algo más, somos mucho más. Cristo ha venido a hacer mucho más que eso. Es verdad,
que existe una teología de la liberación buena. Claro que sí. Claro que tenemos que luchar por conseguir un mundo mejor. Eso siempre tenemos que hacerlo los cristianos. Es nuestro deber. Pero una cosa es eso. Y otra cosa muy distinta es que queramos instaurar el paraíso aquí en la tierra. Un paraíso intramundano es algo realmente imposible. Y esto lo vemos constantemente en la cantidad de personas, muchos niños, jóvenes, adultos, que dejan este mundo y en ellos no se ha hecho una justicia social. Eso es realmente imposible que se haga una justicia social con todas las personas aquí en la tierra. Aquí en la tierra es imposible, en el más allá no. Y ahora vamos a ver la actitud y el comportamiento del buen ladrón. Bueno, mejor dicho, el buen revolucionario. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, que es una expresión, una palabra que utiliza muchísimo San Lucas, como hemos explicado estos domingos atrás. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos está diciendo ahí Jesús? Que su reino no es de este mundo, que su reino, la plenitud de su reino, llegará en el más allá. Es verdad que parte de ese reino se realiza aquí en la tierra, que ese reino comienza aquí en la tierra. Ya lo pedimos en la oración del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Pero el reino al cual se refiere Jesús, ese reino definitivo, ese reino que viviremos en plenitud, se da en la otra vida y lo vemos claramente en la expresión de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Estarás, no está, estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús le promete al buen revolucionario, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque reconoce su error, porque se convierte y porque reconoce que Jesús ha venido a salvarle. Por eso, al reconocer su error y al reconocer la misión de Jesús, es por lo cual el buen ladrón se salva y es por lo cual el buen ladrón estará con Jesús en el paraíso. ¿Y qué es para Jesús el paraíso? También lo dice muy claro en el Evangelio de hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que para Jesús el paraíso es estar con Él. ¿Y dónde está Jesús? En el cielo. Por lo tanto, el paraíso para Jesús es el cielo. Pues bien, podríamos decir en resumen que el reino de Dios comienza aquí en la tierra, que los cristianos tenemos que luchar para instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Por supuesto, pretendiendo y trabajando todo lo que podamos por una justicia social. Pero como realmente reina el Señor en nuestros corazones es mediante la conversión, mediante la aceptación de Jesús, que el Señor reine en nuestros corazones, que reine en nuestras vidas. Y así ya comienza el reino de Dios en nosotros aquí en la tierra. Y ese reino llegará a su plenitud en el más allá, en el cielo, en el encuentro con el Señor. Pues que así sea para todos nosotros.